Ya estamos comenzando a darle la bienvenida a nuestros participantes el día de hoy. Milagros, Fernando, Carmen, María González, Rebeca, hola Rebeca, Eri, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, Elsie, Patti, Quintana, bienvenidos, bienvenidos. Ahorita pueden creo que 3 años todos estar. Vamos a irles dando la bienvenida. Ahorita en lo que nos acomodamos. Nos acomodamos como si estuviéramos en un salón, ¿eh? Así que me escucharon. Todavía tengo bien arraigado las capacitaciones presenciales. Silenciar sus micrófonos, por favor, a los invitados. Ahorita, antes de comenzar, vamos a darle ya a silenciar a todos los micrófonos. Para que yo tuviera más. Por favor. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Ale, Tevi, bienvenida, bienvenido. No sé qué es. Alejandra. María, Shu, Liliana. Bienvenidos, bienvenidos a nuestros participantes el día de hoy. Qué gusto verles, leerles porque no los veo, pero me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Estamos dando estos minutitos para ingresarlos, estos minutitos por si alguien tuvo alguna situación para entrar. Vamos a comenzar ya. Nos tiene una sorpresa nuestro ponente el día de hoy. Que sepan que al final de la sesión de este día nos va a dar una sorpresa y ya les vamos a decir de qué se va a tratar. Mientras tanto, bienvenidos a todos. Les voy a compartir en lo que la licenciada María Romero, que es nuestra host el día de hoy, nos va a poner en vivo para transmitir también en nuestra página. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Wow! Bueno, es que... Por lo tanto, entonces les cedo la palabra para que nos dé la bienvenida. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Romero. Soy cofundadora de Expo RH y les voy a contar un poquito de quiénes somos. Expo RH, somos profesionales expertos en recursos humanos con más de 20 años de experiencia. Nuestro propósito, fortalecer los conocimientos, habilidades y estrategias de las personas que gestionan el recurso más valioso de toda organización, el talento humano. Y les comento rapidísimo cuál es nuestra misión. Pues nuestra misión es generar formación continua, acciones de vinculación estratégicas y alianzas profesionales, incremento de productividad y competitividad, desarrollo y fortalecimiento de la gestión de relaciones laborales. Bueno, es por eso que el día de hoy les traemos a Jaime Valencia, quien es nuestro ponente. Licenciada Elba, ¿me ayuda, por favor? Sí, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos nuevamente. Qué placer de verles. Voy a tener el honor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Nuestro speaker que trae un tema súper interesante y que atañe a todos los que tienen una relación laboral, aclaro, con alguien, y que este tema de la norma 35, ayer que estábamos un poquito en el en vivo, antes de la plática, pues salieron algunos cuestionamientos que yo estoy segura que al final de la ponencia que va a tener para nosotros el día de hoy vamos a poder compartir. Vamos a compartir pues 45 minutos, casi 50, de la ponencia que nos va a compartir el licenciado Jaime Valencia.
Y al final vamos a abrir a preguntas y respuestas en donde van a salir todas estas cuestionamientos, preguntas, dudas e inclusive comentarios también que tendremos en el día a día. Valencia Coach, asesoría y coaching personal empresarial, pues es una firma de asesoría de coaching empresarial con más de 15 años de experiencia especializada en el área de capital humano, ya que son ellos los responsables de utilizar todos los recursos materiales, tecnológicos y financieros con los que cuenta toda organización para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Valencia Coach, pues es una empresa que tiene mucho para compartirnos, mucho para las necesidades que tenemos en las áreas y en las organizaciones. Y el día de hoy, nuestro ponente es el CEO de Valencia Coach y él es especialista en psicología humanista, posee una maestría en psicoterapia vía Novus University, asesor de campaña en liderazgo y comunicación efectiva de varios candidatos de elección popular, más de 18 años de experiencia en asesoría y consultoría empresarial, docente de las carreras de administración, mercadotecnia y psicología, es coach personal de empresarios reconocidos en el noreste del país, autor de libros Dejando Huella y Los Secretos del Vendedor Exitoso, publicados en Amazon, y autor del libro biográfico de Pancho Barraza, próximo a salir en el mercado. Prepárense. Démosle la bienvenida a el licenciado Jaime Valencia, coach empresarial. Excelente. Bueno, pues qué deleite escuchar una presentación de ese tipo. Muchas gracias a las organizadoras, la licenciada Elba González y la licenciada Mari Romero. Una labor titánica, una manera diferente de hacerle frente, ¿no?, a una situación que seguramente cuando ellas hicieron la planeación estratégica de este proyecto, jamás imaginaban a lo que se iban a enfrentar, y me refiero específicamente al tema de esta pandemia, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos de lleno al tema. Déjenme platicarles un poco de qué vamos a hablar, cuáles van a ser las bases de este tema. De entrada, pues déjenme decirles que la norma 035 se venía gestando ya desde hace un... Y cuando empezó a escucharse de la implementación de esta norma, había mucha especulación alrededor de ella, y existe todavía mucha especulación alrededor de ella. Inconsciente colectivo, gente, la norma del estrés laboral. Las personas que tenían poca información, algo de información relacionado con la norma, hacían alusión a que el patrón ya no me va a poder gritar como me grita, ya no me va a poder faltar al respeto, todo lo que son los mandos medios en la estructura organizacional se tienen que alinear, porque si no, esta norma pues los va a desnudar, ¿no? Entonces, hay muchos mitos todavía en relación a esta norma, y voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible, y voy a tratar de extraer la esencia de la norma, ¿ok? Tal vez tú eres una colaboradora o un colaborador de una empresa y estás directamente ligada con el área de recursos humanos, y esto es muy importante. La norma, recuerden que todas las leyes, todas las normas, las certificaciones inclusive, son de interpretación, ¿sí? Y hay mucha especulación en cuanto a las sanciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, y al final vamos a dejar ese espacio para preguntas y respuestas. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación de mi ponencia? El objetivo es conocer cuáles son las áreas de oportunidad que se van a desprender como resultado de la contingencia que estamos enfrentando y las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para reactivar la economía, ¿ok?
se quedó de repente como en el tintero esta norma, y ahorita vamos a ver cuándo empezó a cobrar vigencia y cómo está aplicando. Pero entonces, regresándome al objetivo particular de mi ponencia, es descubrir entre todas y todos cuál es el área de oportunidad o las áreas de oportunidad más marcadas que emanan como resultado de la contingencia y la aplicación e implementación de esta norma. Y en ese sentido, pues vamos a señalar de manera muy puntual cuál es el objetivo de esta norma. El objetivo esencial de la norma 035 es establecer los elementos o instrumentos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo social, psicosocial. ¿Sí? Fíjense bien, los elementos para identificar. Número 1, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Si uno hace una interpretación a cabalidad de lo que es el objetivo de la norma, y porque me pasa que algunos de mis clientes me dicen, oye Jaime, me dice, en relación al entorno organizacional favorable, ¿a qué se refiere la norma? Bueno, se refiere a que en los centros de trabajo, porque se refiere esta norma a centros de trabajo, no se refiere a sucursales, no se refiere a matrices, se refiere a centros de trabajo. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esa definición de centro de trabajo. Y me lo preguntan así de manera directa. Oye, Jaime, ¿es neta que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está preocupada porque si existen factores de riesgo psicosocial, la productividad se nos va a venir abajo? Es decir, la Secretaría de Trabajo en realidad está preocupada por mí, y me lo dicen mirándome a los ojos. En realidad está preocupada porque mi clima organizacional, las relaciones interpersonales y entre los departamentos de mis centros de trabajo estén alineados. Y les digo, mucho es de interpretación y mucho también tiene que ver con los estilos de liderazgo del líder, vaya, del dueño de la empresa, del jefe de departamento. Mucho tiene que ver con esto. Lo cierto es que independientemente de la vigencia o no de una norma, uno como trabajador, si tú eres un empleado, ¿qué buscas como empleado? Buscas desarrollarte de manera personal y profesional en una empresa, ¿ok? Buscas trabajar en una empresa que valore lo que haces, ¿estamos de acuerdo? Ya seas un jornalero, seas un personal de obra, seas un personal de intendencia, seas un personal de administración, del área de operaciones. El deseo anhelado de quien se incrusta en el mercado laboral es encontrar una empresa que valore cada esfuerzo que uno hace. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que uno busca, ¿no? Y ya pues cada quien determinará en gran medida qué grado de satisfacción encuentra uno en esa empresa en la que está prestando uno sus servicios. Entonces, resumiendo, no olvidar 3 aspectos fundamentales de la norma: identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. ¿Okay? Vamos a referir, cuando hablamos de indicadores en temas de productividad, se les conoce también como KPIs, ¿ok? Hay indicadores de desempeño, hay indicadores operativos, hay indicadores comerciales, pero vamos a referirnos al indicador principal de esta norma, que es un factor de riesgo, ¿ok? ¿Y qué dice la norma en relación a qué es un factor de riesgo? Dice que son todos aquellos eventos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, que se derivan de la naturaleza de las funciones de un puesto de trabajo, del tipo de jornada y la exposición
a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Dice que son todos aquellos eventos que ponen en una situación de estrés, en una situación de ansiedad, en una situación de desgaste fisiológico y emocional al trabajador como resultado de las acciones que lleva a cabo el centro de trabajo para que este trabajador desempeñe su función. Y en ese sentido aquí hay mucha tela de dónde cortar. Hay mucho que hacer en ese sentido. ¿Sí? Vamos a hablar de un centro de trabajo. Un centro de trabajo es aquel lugar, edificio, área en donde se conglomera un grupo de personas al servicio de la empresa contratante, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos hablando de que, y la norma ahorita más adelante lo señala, a partir de cuántos trabajadores aplica esta norma, ¿ok? Y aplica a partir de un trabajador. Entonces, si nosotros llevamos la aplicación de esta norma a todas las áreas y los sectores productivos del país, tendremos que decir que inclusive talleres mecánicos, talleres de carrocería, el albañil, el maestro de obra, el contratista que trae una cuadrilla a su servicio de trabajadores, por supuesto con la relación laboral correspondiente, está propenso a la implementación de esta norma, ¿ok? Entonces, pues imagínate un trabajador de la obra que está trabajando, valga la redundancia, en una torre de 52 pisos y le toca colocar los cristales, no sé, por fuera de ese edificio, pues yo te pregunto de manera automática, ¿a quién no le generaría cierto estrés, cierto temor, aún con las medidas que se tengan que tomar para que esta persona desarrolle su trabajo? El nivel de riesgo es demasiado alto. Por eso cuando las empresas contratan los servicios de gastos médicos mayores, en gran medida están determinadas las pólizas por el nivel de riesgo del giro, la actividad propia de la empresa. Y en ese sentido también recordemos que el seguro social, la seguridad social que le otorgamos a los trabajadores, pues también se mide por riesgo, ¿no? Entonces, entendamos como indicador clave los factores de riesgo, que son todas esas situaciones, todos esos eventos que se presentan al interior de una organización que pone en situaciones de tensión a los trabajadores. Y hay que ser claros, en México, el 85% de las actividades preponderantes de los diferentes sectores llevan implícitas una serie de factores de riesgo propios de la dinámica operativa. Una empresa maquiladora, si tú te descuidas un segundo en una empresa maquiladora y estás en una de las líneas de producción, por un descuido tuyo puedes ocasionar una tragedia. El 85% de las actividades productivas en México llevan implícitos factores de riesgo. Es importante señalar esto, ¿ok? ¿De dónde se apalanca legalmente esta norma? Se apalanca, particularmente se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, donde señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto de la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Otra vez, si tendremos que interpretar a cabalidad cada artículo que leamos, hay muchos temas que pueden generar debate. Vayámonos a la primera parte de este artículo. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo interpretas esto? ¿Qué es para ti un trabajo digno? ¿Cómo dignificas el trabajo de tu colaborador o tu colaboradora? ¿Cómo
¿Cómo sientes que tu jefe inmediato dignifica tu trabajo? Yo creo que es hasta cierto punto ambiguo el concepto, ¿no? Porque hablar de trabajo digno, pues, me refiero, seguramente cuando escribieron este artículo, se referían pues a un trabajo honrado, a un trabajo que permitiera al colaborador cumplir con sus más preciados anhelos, que es el proveer en el hogar o satisfacer sus necesidades esenciales. También está sustentado en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que en el 2014 se difundió este reglamento y en el artículo 43 establece las obligaciones que se atribuyen a la figura del empresario, patrón, para efectos de cumplir, evitar o bien controlar la incidencia de los riesgos psicosociales en la organización. ¿Ok? Aquí habla de obligaciones atribuibles para efectos de evitar, controlar la incidencia de los riesgos psicosociales en su organización. Y el artículo 54 señala que hay una serie de obligaciones que se atribuyen también al patrón para efectos de prevención de situaciones de violencia en el ambiente de trabajo. ¿Sí? Que aquí va un poquito apalancado en la norma de la NMX 025, que habla de violencia, que habla de equidad también, ¿no? Entonces, por eso es que esa norma, la norma NMX 025, también de alguna manera está apalancada con esta norma que es la 035, ¿ok? Entonces, bajo un marco legal, el sustento es esto, ¿no? Y seguramente se desprenden otras ya para efectos ya más amplios, ¿no? Pero creo que lo más relevante que debemos de conocer es que emana de la Constitución Política y del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, vayámonos a la esencia. Vamos a ver, ¿qué dice la norma? Dice, tú, como patrón, tienes que identificar si estos factores que te estoy señalando están teniendo alguna situación particular y la debes de atender. ¿Cuáles son esos factores psicosociales? Las condiciones del ambiente laboral. Ahora, vamos a ver puntuales uno por uno. Vamos a ver uno por uno. Dice, las condiciones del ambiente laboral. ¿A qué se refiere? Se refiere a las instalaciones físicas, a los espacios físicos, a los factores propios de la actividad, los ruidos, los propios equipos, la maquinaria y equipo, todas esas condiciones, las instalaciones eléctricas que no representen un factor de riesgo, porque es increíble que uno llega a veces a una planta, llega a una maquiladora y existen de veras unos factores de riesgo increíbles que dices tú, yo no sé cómo esté operando este señor o esta señora o estas instalaciones, esta fábrica. Y es increíble cómo ni siquiera los protocolos de protección, de protección civil se ve que hayan hecho una verificación para darle la anuencia para que operaran en esas condiciones estas empresas. Entonces, dice, en las condiciones del ambiente laboral, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo que giran en torno a esto? El nivel de responsabilidad y carga mental. Es increíble cómo a veces las personas, cuando yo llego e intervengo en una empresa, lo primero que yo hago es veo el organigrama. Le pido a quien me contrata, a ver, quiero que me muestres el organigrama de tu organización. ¿Ok? Presidente de la compañía, director general, gerente general, director de operaciones, director comercial, director de mercadotecnia, etcétera. Y cuando hacemos una revisión de cuáles son las funciones, cuál es la descripción del puesto, nos encontramos que muchas personas están realizando actividades que no emanan. Si es que existiera un manual, una descripción de puestos en el manual de puestos y funciones, que forma parte de un documento que se llama Manual de Organización. ¿Ok?
Entonces, es muy importante que la gente sepa y entienda qué esperas de él como patrón, qué esperas de él como empleado, y que quede bien claro cuáles son las actividades que él o ella va a desarrollar, porque si no eres claro en ese sentido, hay una sobrecarga mental. Entonces la gente, tú tienes unas expectativas como patrón altos o alta de ellos, y ellos sienten que es demasiada la responsabilidad. Por lo tanto, existe una carga mental y emocional fuerte que se convierte después en un factor, en un estresor y un factor que inclusive puede generar algunas otras situaciones de riesgo. ¿Ok? Control sobre el trabajo. Sumamente importante supervisar, verificar que el trabajador esté realizando conforme está trazado, si es que existe. Aquí nos vamos a encontrar con muchas situaciones, ¿no? Yo no sé si en la empresa en la que tú trabajas, la que tú estás representando, y la razón por la que estás aquí, me imagino, es porque te ha parecido interesante o te resulta interesante este tema, pero es increíble cómo no existe una rendición de cuentas. Yo cuando intervengo en un proceso de asesoría y consultoría, lo que hago es crear un comité de rendición de cuentas, donde cada mes los departamentos presentan sus resultados y en ese sentido analizamos qué tan cerca o tan lejos quedamos de las metas que nos trazamos y elaboramos un plan de acción para las semanas o meses consecutivos o siguientes. ¿Ok? Pero es importante. Habla esta norma de que un factor de riesgo es el control sobre el trabajo. Una visita, en una inspección de la Secretaría del Trabajo, pues parte de lo que va a hacer es precisamente eso. Va a revisar las instalaciones, las condiciones, ¿sí? Que exista a determinado, se apalanca también, ojo, en el tema de las condiciones del ambiente laboral, se apalanca la norma 019, ¿ok? Ver las instalaciones, que exista extintores a determinada distancia, salidas de emergencia, etcétera, ¿no? Después se van a revisar las funciones de cada uno de los trabajadores. Si estuviéramos hablando ahorita de que en tu empresa cayera un inspector para revisar los factores de riesgo y evaluarte, y es importante que tú mentalmente en este momento dijeras, ¿qué pasaría si en mi empresa me llegara una visita ordinaria o extraordinaria? ¿Sí? Y empezaran a revisarme estos factores. ¿Cómo voy? Por eso es que quiero recapitular cada uno para que lo entendamos de manera muy clara y podamos empezar a analizar qué tenemos que hacer para, en caso de una visita, solventarla favorablemente. Entonces, hablamos del control sobre el trabajo. O sea, el inspector te va a decir, ¿cómo miden tu trabajo? ¿Con qué tanta periodicidad te evalúan el desempeño que estás teniendo? Habla también de las jornadas de trabajo. Es muy típico en algunas organizaciones que a falta de personal, muchos colaboradores se tienen que quedar a trabajar horas extras o turnos diurnos, nocturnos. O sea, trabajaste toda la jornada nocturna, no vino el del siguiente turno, el que te va a cubrir, entonces tu jefe te dice, ¿sabes qué? Necesito que te quedes. Entonces hay una sobrecarga también de trabajo, jornadas excesivas que afectan el sueño vigilia, es decir, la persona no rinde de la misma manera. Y otra vez, mucho tiene que ver el giro de la empresa, porque si es una empresa de procesos, si es una empresa productiva, en donde tienes que trabajar con maquinaria, el trabajar en esas condiciones se convierte en un factor de riesgo muy, muy elevado. Algo también que llama la atención de esta norma es la interferencia en la relación trabajo-familia, es decir, esa adicción al trabajo, esas personas que de alguna manera, sin que se los pidan muchas veces, se convierten en adictos al trabajo, se quedan trabajando hasta horas muy prolongadas para sacar adelante sus tareas, sus pendientes, o no se organizaron y no dividieron las actividades urgentes de las importantes, y a la hora de que tienen que presentar su cierre de mes, que tienen que elaborar un reporte, un informe, entonces ahí es cuando empiezan a cobrar efectos de horario familiar. Es decir,
En lugar de cumplir con tu jornada laboral e irte y a conectarte con tu familia, te tienes que quedar como resultado de no haber realizado ciertas actividades y al cuarto para las 12, como se dice coloquialmente, pues estás elaborando reportes e informes de última hora. Y entonces hay una afectación en la relación trabajo y familia. Y mucho hemos escuchado los problemas de tu casa en tu casa y los problemas del trabajo en el trabajo. ¿Les digo algo? En realidad, eso es una falacia. Si tú tienes problemas en casa, inconscientemente va a tener una afectación en tu trabajo, inconscientemente y a veces conscientemente. Si tú tienes un problema en el trabajo, porque sabes que estás teniendo un desempeño bajo, que ya la teoría de la guillotina, es decir, van a empezar a rodar cabezas en la empresa y muy probablemente una de ellas es la tuya, entonces tú mentalmente te vas con ese pendiente a casa y en lugar de disfrutar a la familia, en lugar de disfrutar ese espacio de relajación, se convierte aquello en una situación tensa, ¿ok? Aquí también la norma habla de la adicción al trabajo, de las horas continuas. Por eso esta norma dice, en el segundo factor que estamos viendo, dice, ¿cuál es el nivel de responsabilidad y la carga mental del colaborador? ¿Sí? Porque a veces, como lo mencionaba, no necesariamente te tiene que presionar el patrón para lograr que entregues esos reportes o esos informes. A veces es tu adicción y depende de tu tipología o personalidad. Porque a lo mejor no sabes delegar y ahí tienes un problema que nos lleva al siguiente tema, que es el liderazgo. ¿Ok? ¿Con quién debemos de empezar a implementar esta norma, esta sensibilización? ¿Ok? Tenemos que trabajar con los líderes y los mandos medios. Recalcarles la importancia que tiene esta norma y cómo si él como líder o ella como líder realiza acciones para mejorar su estilo de liderazgo, el impacto que va a tener en sus subordinados va a ser mucho mejor. Así que es importante entender que no necesariamente se tiene que satinizar y comparar una palabra que a veces nos da miedo escuchar, que es jefe. Y a veces hacemos comparaciones, decimos, hay una diferencia entre ser jefe y hay una diferencia entre ser líder. Por supuesto que la hay, pero en muchas ocasiones tienes que jugar el rol de jefe para dejarles bien claro a tus colaboradores que en la estructura jerárquica tú eres su jefe inmediato y que tú tienes un jefe también al que le tienes que rendir cuentas. Entonces, se ha mitificado mucho el tema del jefe y el líder. Bueno, yo creo que quien verdaderamente busque la esencia del liderazgo tiene que entender que se tiene que poner a veces la gorra de jefe, sin imposiciones y, por supuesto, sin autoritarismos. También habla de un factor sumamente importante que es el moving, la violencia laboral, el hostigamiento, que no nada más se da en un orden descendente, es decir, no nada más se da de arriba hacia abajo. A veces el hostigamiento se da entre los iguales. A veces me hostiga mi compañero de al lado. Yo soy gerente de producción y tengo un gerente comercial que estamos en el organigrama en un mismo nivel. Sin embargo, siento que me está hostigando y me está tratando de violentar mentalmente para que yo tire la toalla porque a lo mejor le duele que yo estoy teniendo resultados en mi departamento y él no. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, habla también de la violencia laboral, el hostigamiento, el acoso, el moving, como se le conoce coloquialmente. Esos son los factores de riesgo psicosocial que los considera más relevantes esta norma y es importante atender cada uno de ellos. Vamos pues a ver cuáles son los efectos. Si nosotros no estamos alineados y no sabemos identificar esos factores de riesgo, no tomamos acción en cada uno de esos factores de riesgo psicosocial, estas van a ser las consecuencias o los efectos. Es decir, si encontramos a un líder autoritario, que además de ser un líder autoritario, tiene trabajando a sus colaboradores en unas instalaciones que nomás sopla el viento, es muy probable que el techo se lo vaya a llevar,
que cuando llueve las goteras son, bueno, ahí andamos haciendo malabares para tratar de no mojarnos. Aunado a ello, no tiene ni siquiera claridad en sus operaciones, no tiene un manual de puestos y funciones, no tiene misión, no tiene visión, no tiene un comité de seguridad, no tiene un comité de capacitación y adiestramiento. ¿En qué va a concluir todo eso? En un incremento del estrés laboral, en el síndrome de burnout, que es la sobrecarga de trabajo, la gente que ya está a punto de estallar. ¿Por qué? Porque la sobrecarga es demasiado elevada. Va a haber una afectación en el trabajo en equipo. En mi propia experiencia, cuando yo intervengo y hago un diagnóstico de necesidades de capacitación, un famoso DNC, invariablemente del tamaño de la empresa y del giro de la empresa, en el 85% de los casos me encuentro que el principal problema en una organización es la falta de un verdadero espíritu de trabajar en equipo. Encuentro a personas trabajando juntas, sí, pero no en equipo. Y muchas veces es propiciada por el liderazgo. Porque el líder tiene sus preferidos, porque el líder marca ciertas tendencias a querer favorecer a un departamento o algo, y entonces se viene abajo el trabajo en equipo, se viene abajo la comunicación. Y por supuesto, si eres una empresa prestadora de servicios, pues el servicio que brindas es un servicio de muy mala calidad. ¿Y qué otro efecto se genera? Pues se genera el clima laboral tenso. Se genera un clima laboral tenso que origina que exista rotación de personal, ¿sí? Los indicadores de desempeño, los indicadores productivos, los indicadores comerciales, los indicadores financieros tienen una afectación y entonces el clima laboral es uno de los principales enemigos de la productividad, ¿ok? Entonces, fíjate, no atender esos factores y esto otra vez lo señalo, independientemente de que la norma te dice, te voy a estar vigilando ahora para ver cómo estás en tus factores de riesgo psicosociales, independientemente de eso, entendamos que no tenemos que esperar a que una autoridad venga y nos diga qué estamos haciendo mal para mejorar, porque aquí están las consecuencias. Esto que ustedes ven aquí, esos 5 efectos, son los efectos más marcados en una organización y que tienen un impacto, como les comento, en los indicadores principales, financiero, comercial, operativo, y en los que la empresa de alguna manera determine como claves. Bien, vamos entonces a dividir las obligaciones del patrón. Son 9 obligaciones que tiene el patrón y las debe de cumplir. Esto se divide en 2 etapas. De las 9 obligaciones, hay 4 obligaciones que el 23 de octubre del 2019 deberían de estar ya cobrando vida. ¿Ok? Tú debes de preguntarte en este momento, en la empresa que estás representando, ¿cómo vas con estas primeras 4 obligaciones? Dice que tú deberías de estar trabajando ya en la elaboración de la política de prevención de riesgos. Una política que señale cómo vas a iniciar las primeras acciones para identificar esos factores de riesgo. La política, recordemos que si no lleva un diagrama de flujos o un procedimiento, una política sin procedimiento no es política. Entonces, la política tiene que estar elaborada de tal manera que cubra ciertos aspectos y que también a través de la visualización de su diagrama de flujo de procesos pueda la autoridad identificar que a cada acción le corresponde un proceso, ¿ok? Entonces, tendrías que estar trabajando ya ahorita en la elaboración de la política. Tienes que trabajar ya en las medidas de prevención, es decir, ¿qué medidas estás tomando ya para prevenir esos factores de riesgo social? Y las medidas hablan de capacitación. Hablan de capacitación sobre el manejo del estrés, capacitación sobre el liderazgo, capacitación sobre el trabajo en equipo. Es decir, las medidas de prevención tienen que ver con sensibilización, ¿ok? Sensibilizar al total de colaboradores de la importancia
de la implementación de esta norma y los alcances que tiene, ¿ok? Y entender que mientras exista una mayor armonía entre el trabajador y la empresa, los resultados van a ser más favorables para ambas partes. Dice que ahorita, esta primera etapa, deberíamos de estar enfocados en identificar a aquellos trabajadores que han sido expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Es decir, al total de los trabajadores, ya hay una guía de referencia, que es la guía de referencia número 1, aplicarles un cuestionario para identificar si ellos han atestiguado algún evento o un acontecimiento traumático, como por ejemplo que un asalto, la pérdida de algún miembro de algún colaborador, la mano, por no sé, por un accidente. Todos esos eventos que generan un trauma emocional y psicológico, ¿sí? Severo, es identificarlo y canalizarlo, ¿ok? Habla de canalizarlo a los centros de salud correspondientes. Si tienes una prestación, si el colaborador tiene una prestación social, pues es mandarlo al área de seguridad social, donde lo tengan, donde lo atiendan, o bien, o un psicólogo, o sea, lo tiene que dar seguimiento un psicólogo, y a veces en los departamentos de recursos humanos ya hay un área que se encarga de trabajar el tema de atención de este tipo de casos traumáticos severos. Es decir, tiene un psicólogo ya de base. No se trata de que contrates a un psicólogo para que lo tengas de base. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, aquí la norma dice, ok, aquí es, una vez que identificas a aquellos trabajadores, se tiene que hacer una relación de qué trabajadores, de mis 100 trabajadores, hay 10 que presentan, que estuvieron expuestos a acontecimientos traumáticos. Entonces te dice la norma, ok, quiero el listado de estos 10 trabajadores y qué estás haciendo con ellos, quién los está atendiendo, ok. Entonces, ¿y qué seguimiento se le está dando? Por eso es que tiene que ser un profesional el que le esté dando la atención. Y la cuarta obligación es que tenemos que difundir la información, es decir, elaborar la política, establecer las medidas y difundir la información. Difundir la información a través de los tableros informativos, a través de correo, a través de actividades inclusive propias, organizar una reunión para explicarles a todos que va a iniciar esta etapa. Entonces, aquí habla de 4 obligaciones que debemos estar cumpliendo ya. La elaboración de la política, las medidas de prevención, identificar los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos y la difusión de la información. Eso es lo más relevante que debemos de enfocar como resultado de la implementación de esta norma. Para el 23 de octubre del 2020, ya deberíamos de estar trabajando en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, las prácticas de exámenes médicos y psicológicos y los registros y manejo de evidencias. Para esto, para la identificación y análisis de factores de riesgo, también hay unas guías de referencia que hay que aplicarlas, que son cuestionarios. Hay muchos mitos en relación a esto. Me han preguntado, ¿qué es más recomendado, Jaime? Me están vendiendo un software para aplicar los cuestionarios, donde inclusive, pues, la norma habla de que tiene que cubrir con ciertas características. Dice, yo te doy un ejemplo, unos formatos de guía, como guías de referencias para la aplicación de los cuestionarios, ¿sí? Para la evaluación del entorno organizacional. Yo te los pongo como eso, como referencia. Pero si tú quieres utilizar otros, dice, nada más tienes que apegarte a estos ciertos elementos que debe de integrar el cuestionario, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante entender que mientras más se involucre el trabajador en el proceso de llenado de estos cuestionarios, va a ser mucho más fácil que entienda y se sensibilice el colaborador de la importancia de implementar y ejecutar cada una de estas evaluaciones, ¿ok? Habla de la aplicación de cuestionarios para identificar y analizar factores de riesgo, analizar el entorno organizacional,
cuáles van a ser cuáles son las medidas que se están adoptando y las acciones de control que se están adoptando para atender esos factores de riesgo psicosocial. Habla de hacer exámenes médicos y psicológicos a los trabajadores. ¿Okay? Por eso la importancia de que tanto el examen médico como psicológico tiene que ser por un profesional, ¿sí? No puede ser el gerente de recursos humanos, tiene que tener su cédula profesional. Si es un psicólogo y tiene de alguna manera la posibilidad de darle seguimiento, identificar los factores de riesgos y de analizar si realmente la persona fue o es sujeta a acontecimientos traumáticos, pues él va a afirmar, ¿sí? Como psicólogo, que sí es propenso o que sí estuvo o que sí está afectado por un acontecimiento traumático. Y el último punto, la última obligación, hay que llevar un registro y el manejo de evidencias, el famoso portafolio de evidencias. Es importante mencionar que los cuestionarios de la evaluación del entorno organizacional, la norma dice que se tiene que llevar a cabo cada 2 años. Y esto es muy sencillo, no es tan complejo como a veces pareciera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, me dicen si yo ya hice, yo recurrentemente, yo cada 4 meses hago un análisis del clima laboral. Eso es sumamente importante, ¿sí? Es sumamente importante y es bueno tenerlo y tenerlo como registros. Pero yo te recomiendo que una vez que vas a tener aparte una cultura para hacer análisis del entorno laboral. Entonces, pero cuando empiece entonces a cobrar vida el 23 de octubre, a partir del 23 de octubre, esa obligación, pues va a ser mucho más sencillo para ti documentar y evidenciarle a la autoridad correspondiente que el entorno organizacional que tienes es favorable. Entonces, si un clima laboral arroja que tienes un problema, dice, el clima laboral arrojó que estos son los principales indicadores que presentan afectación. Calidad en el servicio, trabajo en equipo y liderazgo. Ah, bueno, pues contratas a un capacitador o tú das una capacitación con el formato de DC3 que te pide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que cubra esos temas. ¿Ok? Entonces, estas son las 9 obligaciones de las 4. 4 ya están vigentes y 5 cobran vida a partir del 23 de octubre del 2020. Y vamos ya casi en la última parte de la presentación, donde hablamos de las obligaciones patronales. Las 9 obligaciones patronales son la política de prevención de riesgos, los análisis de los factores de riesgos, la evaluación del entorno organizacional, el establecimiento de medidas de prevención, de las medidas de control, la identificación de eventos traumáticos, la aplicación de los exámenes, la difusión de la información y el registro documental. Esto no es otra cosa más que lo que vimos anteriormente y son las 9 obligaciones que tiene el patrón, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere que le haga llegar las láminas, con todo gusto se lo hacen saber a la licenciada Elba González y a la licenciada María Romero y con gusto le hacemos llegar la presentación para que lo tengan. Esas son las obligaciones patronales. Y el patrón, pues si tú vas y le presentas esto y dices, ok, esa es mi obligación como patrón. Y mis colaboradores, ¿a qué se obligan? Los colaboradores también tienen obligaciones. Y estas son las obligaciones que tienen ellos como trabajadores. Están obligados a observar las medidas de prevención y en su caso, las medidas de control que dispone esta norma. ¿Sí? No me voy a poner a leer cada uno de ellos, voy a leer lo más relevante de cada apartado. Entonces, es observar las medidas y en su caso, las medidas de control también de las que dispone esta norma. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral, es decir, respetar las acciones que va a llevar a cabo la empresa para tener un ambiente favorable. Está obligado a participar en la identificación de factores de riesgo psicosocial y en su caso en la evaluación del entorno organizacional. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Es decir, las empresas a partir de esta norma tienen que tener un área o vamos a hablar, un buzón de quejas donde el colaborador pueda hacer llegar a la empresa actos de violencia laboral. Mecanismos de tal manera de que la autoridad, una vez que llega y hace una visita
extraordinaria o ordinaria, te va a pedir dónde tienes, qué instrumento estás utilizando para recibir las quejas de tus trabajadores. Está obligado a informar por escrito al patrón a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene haber sufrido o presenciado un acontecimiento traumático severo. Es decir, vamos a suponer que tú realizaste los exámenes correspondientes a los 20 trabajadores que tienes y ninguno presentó un síntoma de acontecimiento traumático severo. Pero a los 15 días después de que aplicaste el cuestionario, resulta que uno de los trabajadores muestra o manifiesta evidencias de que has sufrido un acontecimiento traumático severo. Entonces, el trabajador está obligado a elaborar un escrito, ¿sí?, en donde describa los acontecimientos vividos, ¿ok? Lo debe de informar a la empresa para que ella a su vez documente esa manifestación y en caso de una revisión o una visita, los presente y también demuestre cuáles son las acciones que llevó a cabo para ayudar al colaborador si es que, ok, hablo de acontecimientos traumáticos severos en el trabajo. Si el trabajador se fue y se echó unas chelas por allá y se peleó con Juan Torres porque la última chela era la única que había y entonces se pelearon, bueno, son situaciones ajenas a la actividad laboral. La norma es muy clara, dice, los eventos traumáticos severos que se suscitan en los centros de trabajo. Está obligado también a participar en los eventos de información que proporciona el patrón, es decir, va a convocar, va a dar a conocer esta norma o va a invitar a alguien para dar a conocer esta norma, está obligado el trabajador a hacerse presente para recibir la información y está obligado a someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas de las que habla como obligación para el patrón, ¿ok? Entonces, en resumen, la norma habla de 9 obligaciones, de las 4 ya están vigentes, 5 cobran vida el 23 de octubre del 2020. El patrón tiene ciertas obligaciones, el trabajador tiene ciertas obligaciones y ambos tienen que hacer una combustión interna para poder que esto cobre vida. La pregunta que nos podemos estar haciendo es, ¿cómo vamos a solventar esta norma? ¿Cómo podemos solventar esta norma? Y aquí la importancia, yo les presento mi firma, donde podemos ayudarte a través de una asesoría integral, ayudarte a solventar favorablemente esta norma con un departamento de especialistas. Ya tenemos unas herramientas, tenemos una metodología para ayudarte al cumplimiento de la norma. Ahora, si tú tienes las condiciones, tienes los recursos para hacerle frente, lo puedes hacer también. Sin embargo, tarde o temprano vas a requerir los servicios de alguien más, ya sea de un psicólogo, ya sea de un psiquiatra, ya sea de un especialista en temas específicos de violencia familiar, violencia de género, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí en tu ciudad donde estás, pues puedes buscar opciones. Hay muchas opciones para ayudarte a solventar esta norma. Yo, a través de esta presentación y en agradecimiento a las organizadoras, pues yo pongo a sus órdenes nuestros servicios para ver cómo pudiéramos tomarnos de la mano con tu empresa y contigo y ayudarte. Ahorita ya, gracias a Dios, las nuevas tecnologías nos permiten ayudarte a distancia, pero también lo podemos hacer una vez que la contingencia concluya y las autoridades nos den luz verde para atender ya de manera presencial, lo podemos hacer también. Por mi parte, esta es mi presentación. A las organizadoras, licenciada Elba, licenciada María Romero, si alguien quiere hacer alguna pregunta, dejamos el espacio para preguntas y respuestas. Yo le quiero pedir un favor, muchas gracias Jaime, muchas gracias. ¿Podría regresar su presentación a donde está el resumen de las obligaciones, de los factores psicosociales antes de los efectos, la anterior? Esa, Marita. Perfecto. Porque ahí, digo, la verdad es que está súper bien y ahí están los factores, luego nos dice los efectos y de ahí pues las obligaciones
Pues muchas gracias. Como dice la licenciada María Romero, pueden ir agregando sus preguntas en este chat y abrimos en este momento el espacio para preguntas. Preguntas y respuestas para las personas que ya nos están pidiendo la presentación. Con mucho gusto se las vamos a enviar más adelante. Entonces, comenzamos, licenciada Mari. Le cedo la palabra. Pues todavía no lanzan preguntas. Entonces, bueno, Jaime, ¿cuál sería ahorita el reto, un reto muy fuerte, siento, para recursos humanos, ahorita con el regreso a la nueva normalidad, ahorita en el que pues tenemos que tener ciertos procesos, procedimientos, se podría decir, no material, pero sí equipo de seguridad, que son los cubrebocas, que pueden ser las caretas, que pueden ser los guantes, que tenemos, cómo vamos a estar checando, toda esa parte. ¿Cuál sería un reto en conjunto del regreso con la pandemia o regreso de COVID y la norma 35? Mira, yo creo que invariablemente de la actividad propia de la empresa y de la relación propia también del empresario y sus trabajadores o de los directivos y sus trabajadores, mi recomendación es que una vez que la empresa tome la decisión de reactivar sus actividades, la primera acción que deben de llevar a cabo es una reunión general con todos, no hablar de la norma, hablar de esa nueva normalidad, de cómo nos vamos a tener que adaptar y a replantearnos muchísimas cosas. Yo creo que la primera acción que yo recomendaría como asesor y consultor de negocios es organizar. No podemos entrar a trabajar como si regresáramos de vacaciones o de un periodo de stand-by. No. Mi recomendación es que tus líderes, los líderes de la organización, se sienten antes, hagan una planeación de cómo van a reactivar su economía. Dice, señores, gerente de producción, gerente de operaciones, gerente comercial, señor director general, aquí estamos el núcleo del negocio. Yo creo que es importante que una vez que les digamos a nuestros colaboradores que hay que presentarse a trabajar, sería muy importante reunirlos a todos y decirles que, primero que nada, que gracias a Dios hemos salido adelante de esta situación, agradecer porque tenemos la oportunidad de reactivar nuestra economía. Lamentablemente, muchísimos comercios, muchísimos negocios tuvieron que pasar a mejor vida como resultado de esta contingencia. Entonces, en resumen, mi recomendación es dar una charla de sensibilización y de estar conscientes de que esta nueva normalidad va a ser un proceso. Tenemos que llevar un proceso para poder regresar a esa normalidad y que necesitamos ambas partes, patrón y colaborador, necesitamos hacer una sinergia para llevar esto hacia adelante. Gracias, Jaime. Nos preguntan de VC Talento. ¿Alguien que haya tenido COVID o que haya perdido a un familiar por esta causa puede decir en el cuestionario que fue un evento traumático? La norma es muy clara. No lo toma como tal porque no es un evento que haya sucedido en el centro de trabajo. Pero si hablamos humanamente, e independientemente de lo que diga la norma, yo creo que aquí es muy importante la solidaridad de los directivos de la organización para ayudarle a esta persona a salir a través de una situación. Una persona que perdió un ser querido en esta pandemia requiere de ser atendido, requiere de ayuda profesional, pero no se considera un acontecimiento traumático severo porque es una situación que aconteció hacia el exterior, no hacia el interior de los centros de trabajo. Gracias, Jaime. Bueno, Jonathan nos dice, muchas gracias por la información compartida, muy valiosa para aplicar en nuestra área de trabajo. Monse nos pregunta, ¿qué tan factible es que algunos empleados de la empresa continúen su trabajo desde casa? Es decir, home office, ¿cómo aplicaría en ellos la norma 035? Fíjate que esa es una pregunta muy recurrente. Aquí
y tomando como referencia que algunas empresas inclusive están emigrando ya a esa nueva modalidad porque nunca la habían implementado. Y en ese sentido, la norma señala que, recordemos que hay una pregunta muy recurrente es, no nada más me mandan a trabajar a casa, sino que la empresa para la que yo trabajo no es la empresa como tal, sino está tercerizando el servicio. Es decir, trabajas para GM Diseños, o sea, esa es la razón social de la empresa, pero te contrataron a través de un outsourcing, de una empresa que brinda el servicio de outsourcing, y la empresa con esta situación te mandó a trabajar a tu casa, a trabajar home office. Entonces, ahí tengo algunos clientes que me dicen, Jaime, ¿ahí qué onda? ¿Qué aplica? Y nuestro departamento legal empezó a analizar a detalle las particularidades de esa situación, y en ese sentido, la norma señala que hay un factor que es la relación laboral, en donde dice, independientemente de dónde estén desempeñando el trabajo, la actividad tus trabajadores, tú tienes, en este momento, tienes una relación laboral con él. Por lo tanto, si tú le estás asignando que trabaje 4, 5, 6 horas en un entorno diferente al tuyo, es una responsabilidad tuya, es una obligación como patrón de que si existe un acontecimiento en esa jornada laboral, un acontecimiento es señalado como una violación a una de tus obligaciones. En resumen, el hecho de que estés trabajando desde casa y que estés dedicando ciertas horas a un jornal, en ese momento se convierte en una obligación para el patrón. Ok, gracias, Jaime. Nos pregunta Adrián Cosio. Respecto a las aplicaciones de evaluaciones médicas y psicológicas, ¿cuál sería la recomendación para llevar a cabo las mismas? La recomendación para llevar los registros, ¿cuál sería? Ahí existen, respondiendo a la primera pregunta, la recomendación para la aplicación de los exámenes médicos y psicológicos, regularmente te vas a encontrar con firmas que se dedican a eso, que trabajan mucho con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el sentido de llevar a cabo eventualmente exámenes médicos. No tanto, inclusive hay quienes lo hacen, no contratan a alguien, de acuerdo a la política de la empresa, no contratan a nadie si antes no pasa por ciertos filtros, y uno de los filtros es la aplicación de exámenes médicos. Pero aquí estamos hablando ya para efectos de la norma, que son exámenes médicos muy puntuales. Y en el tema de los exámenes psicológicos, se recomienda contratar a un tercero, ¿no? Contratar a un tercero, son exámenes que no son muy costosos, vaya. Lo único que vas a hacer o a plasmar el profesional es si existe o no un factor de riesgo por los eventos acontecidos o por situaciones particulares. Y aquí regreso un poquito al tema. Imagínate que vas y aplicas un examen psicológico a alguien y resulta que trae un trauma, pero trae un trauma por improntas pasadas. En términos psicológicos, una impronta son eventos detonantes, son eventos pasados que esa persona hace que tenga en ciertas, no sé, fue testigo de una balacera hace 10 años y cada que escucha el ruido fuerte de un motor parecido a una bala, la bioquímica de su cuerpo se activa y la pone en una situación de ansiedad. ¿Okay? ¿Qué dice la norma en ese sentido? La norma dice, es un factor de riesgo psicosocial, sí, pero no propio del centro de trabajo. Es un factor de riesgo psicosocial externo. No estás obligado a atenderla, pero humanamente, otra vez repito, humanamente, si esa colaboradora o colaborador no solventa esa situación particular, su productividad se va a ver mermada. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien.
Gracias, Jaime. Tenemos una pregunta más. Al regreso de a la nueva normalidad, si ya con anterioridad se realizó la evaluación, cuestionario, en estas situaciones sobre pandemia, ¿se considera como efecto traumático que tenga que atender la empresa? No entendí. Sí, Otra vez. al regreso de a la nueva normalidad, anteriormente ya se realizó el cuestionario, ¿no? Cuando empezamos en 2019, en octubre de 2019, pues empezamos a realizar los cuestionarios en las empresas. Pero Ajá. ahorita, con regreso de la nueva normalidad, estas situaciones sobre la pandemia, ¿se considera como efecto traumático que tenga que atender la empresa? Ok. Ayer platicábamos un poquito de esto, o más bien nos quedamos con esa pregunta en el aire, ¿no, licenciada Elba? Eh, Otra vez, y ser puntuales en ese sentido. Dice la norma. Vamos a identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Este es un factor externo que no exime de que el trabajador, si bien es cierto, no es un factor generado por la empresa, pero sí por el entorno global, el entorno general, ¿ok? Un colaborador que le dicen, señora Gutiérrez, le digo que el próximo lunes ya regresamos a las actividades. Y el señor o la señora Gutiérrez tiene que agarrar el metro, tiene que agarrar un microbús, tiene que trasladarse por zonas aglomeradas de gente, y aún con las medidas correspondientes, va a existir en el inconsciente personal esa posibilidad latente de verse afectado o contagiado por los factores que giran en torno al traslado de la casa al trabajo, ¿ok? Ni siquiera, no existe, yo creo que las personas que diseñaron esta norma jamás imaginaron que un evento de este tipo pudiera tener un impacto y no está ni siquiera presupuestado. Si me lo preguntas de manera directa, debería, licenciada María, debería de considerarse un factor de riesgo, ¿sí? Hace días, bueno, hace algunos meses, uno de los líderes en México, dueños de tiendas que hay en toda la República Mexicana y que venden muchas motos, dijo que había que salir. Yo tengo amigos, más uno de los representantes legales del grupo, de este grupo, a la gente les dijeron, sabes que tienes que ir a chambear, normal, como todos los días, con las medidas preventivas. Y existe ese temor. El nivel de tensión se elevó. Hubo muchas situaciones de ansiedad, etcétera. Pero ellos no han parado. Pero humanamente sí debería ser considerado y deberíamos de crear un protocolo para atender esas situaciones. Ok, gracias. Una última pregunta nos dice Lucero. Como estrategia, muchas empresas contábamos con programas deportivos, familiares o de mucha interacción entre colaboradores. Ahora, con la nueva normalidad, ¿cómo podríamos cumplir con este punto o cómo puede afectar en este caso una auditoría por no contar momentáneamente con estas estrategias? Bueno, yo creo que en ese sentido sí tendría que haber un replanteamiento por parte de las autoridades en el sentido de que, como bien lo menciona la persona que hace esta pregunta, uno de los beneficios de implementar un mecanismo de salario emocional es que muchísimas empresas utilizan actividades como esas recreativas, en donde, por ejemplo, yo tengo empresas donde hemos implementado que los sábados, por ejemplo, trabaja solamente la mitad de la plantilla laboral y la otra mitad de la plantilla invita a su familia, invita a sus hijos y hacen torneos de voleibol, de fútbol, hay albercas para que busquen un espacio recreativo, etcétera. Tenemos actividades en donde, por ejemplo, ciertos colaboradores que cumplen ciertas metas, cuando se van de vacaciones, tenemos una camioneta con el tanque lleno disponible a sus servicios para que se vayan él y su familia al destino que quieran. Nada más el objetivo es, nada más con la consigna de que la camioneta llegue con el tanque lleno y en buenas condiciones, ¿no? Entonces, hay muchas actividades deportivas, culturales, donde se conglomeraba un grupo de personas
para poder gozar de estos beneficios del salario emocional o como le llamen en algunas otras organizaciones. En ese sentido, las autoridades tienen que actuar de inmediato para tomar una decisión al respecto, ¿no? Yo pienso que, porque muchas de las actividades se realizan cada 3 meses, cada 4 meses, o muchos lo realizan una vez al año nada más. Tienen un encuentro cultural deportivo en donde celebran el aniversario de la empresa y hacen actividades recreativas. Yo diría que, primero Dios, yo creo que todo lo que es este 2020 va a ser muy complicado que se realicen esas actividades en la misma sintonía que se llevaban a cabo, pero yo creo que para el 2020 esas actividades de las que habla la persona que hace la pregunta se van a poder retomar sin ningún problema. Ok, gracias. Bueno, nos hacen una última pregunta por ahí y ya creo que con esta estaríamos cerrando. En estos momentos en los que el home office es una herramienta principal para no decaer la economía del país y el cierre de las empresas, ¿la empresa es responsable de proporcionar a los empleados el material y equipo, computadora, internet para el home office? Te voy a platicar de mi experiencia. En algunos casos, las empresas están proporcionando, por ejemplo, la computadora, pero no están proporcionando el internet. Es decir, no están contribuyendo con el colaborador a decir, ok, aquí está tu laptop, aquí están ciertas herramientas que necesitas para operar desde casa, pero como ya tienes internet, pues no necesito contratarte otro internet. Yo creo que aquí, porque imagínate una persona que tiene un internet y lo está compartiendo para realizar sus trabajos y le dedica 8 horas o 5 horas a una actividad en donde no la pudiese desarrollar si no tuviese internet, yo creo que aquí falta amarrar una alianza solidaria entre el patrón y el trabajador para, si quieres sacarlo como un bono por desempeño al final del mes, decirle, ¿sabes qué? Si tú pagas 600 pesos de internet, yo te voy a dar un bono de desempeño de 200 pesos en el mes o de 300 como contribución a que puedas solventar ese gasto del internet. ¿Sí me estoy explicando? No de manera directa, pero de manera indirecta se deberían de hacer una serie de acciones para solidarizarse, con el colaborador. Ok. Muchísimas gracias, Jaime. Pues creo que han sido todas las preguntas. Licenciada Alba, ¿quiere agregar algo más? Híjoles, la verdad es que sí, hay muchas preguntas que bueno, se van a ir respondiendo en el día a día, ¿no? Y es importante que cuando considerar todas las opciones, es importante salir de la caja, es importante reinventarnos, a tomar esta creatividad que tenemos de manera innata desde que nacemos para poder adaptarnos a lo de hoy. Por ejemplo, lo que decían de las actividades, sí es súper difícil el hecho de que si muchas organizaciones realizaban actividades como partidos de fútbol, que es algo padrísimo para que los colaboradores saquen toda esa tensión, saquen todo ese estrés, para que se desahoguen y para que también saquen esa energía que tienen guardada, pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, en el pasado streaming que hicimos, nos dieron unas técnicas muy buenas que ya vamos a poner también allí en el Facebook, pero pues hay que reinventarnos. Hay actividades que a lo mejor ya no se tengan que hacer en equipo, pero que se puedan realizar de forma como competencias individuales para mantener la sana distancia. Yo creo que también hay cosas que podemos continuar haciendo, pero ahora pues más organizadamente en grupos más pequeños o más dispersos, pero que podamos generar. Ahorita hemos dado pasos agigantados en cuanto al uso de las redes sociales y los medios digitales. Entonces, no, si ahorita de algún modo en la reactivación
volvemos a la normalidad, hay que aprovechar que ya son estos medios de comunicación los que se han ido estableciendo para sacarles el mejor provecho de mantener actualizadas a nuestra gente o entre nosotros y entre las empresas y los colaboradores de una forma ordenada, de una forma respetuosa, de una forma que comunique y que mantenga conectada al colaborador con la organización, así como ha mantenido conectada a las personas con la familia, así como han tenido conectadas, pues inclusive a las amistades, ¿no? Las amistades, los clubes, las organizaciones, el mundo hemos estado conectados a través de estas redes sociales y a través de estos medios digitales en los que muchas veces nos resistíamos o también como muchos preferimos estar pues más en el tocar, en el apapachar, en el convivir, en el empujarse, porque pues como sabemos hay algunas personas que pues escuchamos más y no requerimos tocar tanto o que somos más visuales, pero ¿qué tal con todos los que son kinestésicos? Que no puedes vivir sin tocar a los demás y hasta sientes que te hace falta algo para tocar. Entonces, fíjense algo tan simple como el saludo, que ha sido uno de los símbolos tan significativos en el inicio de una relación laboral, personal, nacional, gubernamental, internacional, etc. Y ahora, pues, tiene que ser diferente. Ya están los saludos oficiales por ahí, ¿no? O bueno, los saludos coloquiales también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el saludo que nos va a poder sustituir esa necesidad como seres humanos que tenemos de tocar? Si no puedo tocar a la otra persona y pues es parte de tu naturaleza o de mi naturaleza tocar a los demás, ¿cómo lo vamos a sustituir para que la otra persona a la que ya no estoy abrazando o que no estoy saludando o que no estamos dándonos el choque, pues, sepa y le pueda yo hacer saber que sigue siendo una persona importante para mí, que es una persona de la que tengo interés en atenderlo, interés en servirle e interés en darle lo mejor de mí en el servicio, en el día a día? Entonces, pues bueno, entre esas y muchas otras cosas, pónganse a practicar los saludos, el que más les sea a ustedes beneficioso y el que represente más entre todos. Muchas gracias, licenciado Jaime Valencia, una excelente presentación, muy padre también, me gustó, le di screen a algunas de las que puso, pero también se les va a estar enviando y ya les vamos a decir quién nos solicitó para que poder hacérselas llegar. Y bueno, por mi parte es todo. Estos comentarios que tenemos de dudas y de cosas que queremos saber, es importante que nos las compartan, las anoten en nuestras redes sociales para que podamos seguir organizando pues todos estos temas que de algún modo nos van a servir para incorporarnos en el día a día y que nos sirven también para que si por alguna razón no se me ocurre algo, pues, aquí hay algo que sí me puede servir, tomarlo y aprovecharlo. Fortalecer con las experiencias de todos los que participamos en estas actividades, pues a los que de algún modo, dependiendo del giro en el que estén, les pueda ser útil. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Este video se va a subir, espero el fin de semana. Los videos anteriores de los webinars ya se están subiendo. Tenemos nuestro canal Expo RH Cancún, nos encuentran así en YouTube, y si no también en la página principal Expo Recursos Humanos, ahí también se está copiando el link. Entonces, por ahí el licenciado Jaime comentó al inicio que iba a ser una dinámica para, por ahí nos tenía una sorpresa. ¿Quiere hacerla ahorita? La podemos hacer en las redes sociales también. O la hacemos en redes sociales. Yo creo que en las redes sociales, recordarles a los que nos hicieron el honor de registrarse para este webinar, y la verdad, pues veo que bastante gente se registró. Lo comentamos en un principio, pensamos en una dinámica y en agradecimiento a todas y todos ustedes por haberse conectado. Les van a participar en la rifa, vamos a hacer la mecánica, yo creo más adelante nos ponemos de acuerdo
licenciada Elba y licenciada Mari, para ver qué dinámica es la que vamos a utilizar en las redes sociales para regalarles mi libro. Mi más reciente libro, que no viene en mi biografía, en la semblanza que me leyeron. Fíjense que yo, en el día número 17 de este confinamiento, un día me levanté y dije, a ver, llevamos 17 días y el bombardeo de noticias sobre contagios, muertes, escenarios grises, nubosidades, empezaron a golpear mi mente y dije, no, yo creo que necesitamos cambiar esto y mandar un mensaje de esperanza. Y ahí, y siempre le agradezco a Dios porque regularmente atiendo una señal que Él me manda y que voy a escribir un libro. Y en marzo, en abril, empecé a escribir el libro, un libro que se llama Fe Inquebrantable, el cual lo acabo de concluir hace como unos 15 días. Está disponible en Amazon.com, está disponible también en mi página, ahí lo pueden encontrar. Es un libro que habla sobre lo que estamos viviendo actualmente, pero es un libro, es un tipo manual de coaching, en donde les presento a través de casos reales e hipotéticos. En cada capítulo trato de abordar algunos ejemplos de lo que es un coaching, para ti que vas emprendiendo, para ti que tienes sueños, para ti que de alguna manera es una esperanza en una situación desalentadora, puedas encontrar en este libro, pueda hacer eco a ese llamado tuyo, ¿no? Entonces, a las personas entonces que se registraron, vamos a hacerles llegar el libro, vamos a hacer la mecánica primero para que participen, y pues va a ser un placer podérselos hacer llegar. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos, síganos en nuestras redes sociales. Les comparto que el día 17 vamos a tener salario emocional. Salario emocional lo va a dar Liz Escalante. Y tenemos inteligencia emocional con la psicóloga Eva García. Agréguense, por ahí tenemos más sorpresas. No dejen de seguirnos y no olviden, vamos a tener nuestra Expo RH virtual. Entonces, pues síganos, tenemos muchas buenas sorpresas para todos ustedes. No olviden nuestras redes sociales. Y pues muchísimas gracias, Jaime Valencia. Ha sido un honor y un placer compartir pues este momento con usted, así como el que por ahí nos llegaron más información a detalle sobre la norma 35 y lo que pues ya tendríamos que estar haciendo en recursos humanos. Sí, claro que sí. Cualquier cosa, háganmela saber. Ya tenemos ya comunicación directa entre ustedes y yo, y adelante en lo que podamos servirles. Ha sido un placer estar con ustedes. Agradezco infinitamente la invitación. Las felicito por esta iniciativa. No desistan. Hay que tener bien enfocado qué es lo que queremos, y yo estoy seguro que el 2021 les depara una excelente sorpresa. Bendiciones para ustedes también, licenciada Elba González, licenciada Mari Romero. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias, Rebe, gracias. Cuídate. Bye, Elba. Gracias, bye. Bye.